Visión Economía y a esta hora nos acompaña Luigi Picela. Él es director tesorero de Conindustria, pero además presidente de la Cámara Venezolana del Calzado. Nos acompaña en la tarde de hoy para evaluar cómo fue el desempeño de este sector en lo que fue el año 2020, pero además las perspectivas que se tienen de cara a 2021. Bienvenido. Gracias. En principio, bueno, la industria del calzado muy afectada. Ella venía antes de la pandemia, en primer lugar afectada por el poco poder adquisitivo que había y la poca demanda que había en el sector calzado. Y aunado a ello, los problemas que habían de servicio, lo cual te hacía más ineficiente y más improductivo. Luego teníamos la pandemia, nos pegó muchísimo esos 90 y tantos días de inactividad, los cuales descapitalizaron en principio en parte la industria del calzado, pero posteriormente a ello, en la reapertura apenas se elaboraba una semana sí, una semana no, en ese esquema una semana sí, una no, en este esquema del 7+7. Eso fue debilitando la industria y tan es así que en lo que va de año o al cierre del año se reporta que el 44% de la industria no logró abrir sus puertas. ¿Qué quiere decir esto? Que de no cambiar la situación o no mejorar esta, va a ser difícil que ella abra sus puertas. También en este año, ya tenemos ya 2 años y medio, se va a cumplir el 31 de diciembre de este año, hay un decreto de exoneración a los productos importados que vienen del mundo. Ellos no pagan ni impuestos ni pagan IVA, lo cual es una competencia desleal hacia la producción nacional y eso definitivamente nos ha hecho no poder competir con o todos esos productos que vienen de fuera. En medio de la situación que se vivió durante 2020, el tiempo de cierre, la situación económica y la coyuntura, ¿cómo avanzaron además los precios? ¿Cómo se perfila la posibilidad del sector industrial para llenar una vez más o abastecer una vez más de productos, en el caso del sector calzado? Son industrias que tienen procesos que si paran no arrancan fácilmente, que tienen trabajadores y compromisos obligatorios porque también hay una inamovilidad laboral, hay una cantidad de problemas alrededor de esto. ¿Cómo pueden o es posible seguir adelante? Voy de abajo hacia arriba. La industria nacional mantiene a los trabajadores tal cual como lo has dicho, sin necesitarlos en esa cuantía. Mantiene más trabajadores de lo que produce. Eso es un ejemplo que se debe dar y que la gente se tiene que llevar a lo que es la industria nacional y lo que es el fortalecimiento de la economía nacional. Del resto es bien complicado. Siempre hubo una sobreoferta de calzado por la producción nacional, no hacía falta productos importados para abastecer el mercado nacional, nosotros lo podíamos autoabastecer. Vino esta medida, lo cual siempre hemos dicho, no estamos en contra de la importación, pero que se haga en igualdad de condiciones. Eso no ocurrió, tenemos ya 2 años y medio en esto, y es bien complicado mantener a la industria, mucho más cuando no tenemos financiamiento, cuando es cuesta arriba ir a un banco y pedir un financiamiento del cual tú te puedas apalancar a efectos de proseguir con tus operaciones productivas, pero aunado a ello tenemos el incremento de todos los impuestos habidos y por haber, y no solo los que ya había, sino aparición de nuevos impuestos. Pero por si fuera poco, a veces no son los impuestos que están allí, sino hay incrementos, por ejemplo, en la tasa de aseo. Es desproporcionado cuando nosotros no estamos generando desperdicio o estamos detenidos o el inmueble no está produciendo. Entonces, es cuesta arriba mantener todo esto y debe haber políticas que favorezcan a la industria nacional, desde que ya no se renueve ese bendito decreto de exoneración a los productos terminados, hasta que haya una política de cariño hacia el industrial venezolano. Eso es lo que nos hace falta, porque definitivamente, y como lo hemos dicho, necesitamos recuperar el poder adquisitivo del venezolano. El poder adquisitivo del venezolano no se va a recuperar trayendo un contenedor de zapatos, que es en el caso que me estás preguntando, cuando necesitas apenas 2 empleados para descargar ese contenedor en apenas 2 horas. Después de ello, ya esos no lo necesitas. En cambio, que para producir ese contenedor de 40 pies podrías necesitar entre 30 a 35 personas y mantenerlas durante todo el año. Ahí es donde vamos a recuperar el poder adquisitivo. Para hacer esto es necesario que el industrial, que el empresario tenga confianza en el país y tenga además la confianza que le dé el mismo Estado para hacer las cosas, para dejar de importar, para producir en Venezuela o importar solamente lo que no se hace o lo que no se produce en el país. La economía parece no ir en ese sentido o la idea del gobierno parece no ir en esa línea. Aunque hablan de una ley para abrir la economía, están olvidando al sector privado dentro de lo que es el juego
económico del país, de lo que es el impulso a una industria. Te comento algo. Ellos dicen que nos tienen presente y que para ellos la prioridad es la industria nacional. Y yo quiero dejar bien claro que nosotros, cada vez que se refieren a empresas, a veces tú crees que son empresarios y que estás protegiendo al empresario. No, detrás de cada producto fabricado en el país hay millones de venezolanos. Y entonces allí es donde tiene que centrarse la atención de lo que es un industrial. Un industrial es un todo. Pero aparte de eso, fíjate que incongruente es lo que estamos conversando. La industria nacional es la que produce impuestos. Ella es la que te está generando los impuestos. Todos esos productos importados que están llegando al país no generan nada para el Estado. Y entonces ahí hay que poner ese punto sobre la I y definitivamente demostrar con hechos que nosotros, la industria nacional, somos prioridad para el país. Bien, nos corresponde hacer una pausa y ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Luigi Picella, director tesorero de Conindustria, además de la Cámara Venezolana del Calzado, es presidente. Hablamos en el segmento anterior sobre qué pasó en 2020, cuál fue el efecto que tuvo dentro del sector industrial y además de las pocas perspectivas que puede haber de cara al 2021. Cuando estamos en esta coyuntura, Venezuela tiene más de 3 años sumida en una dificultad económica, involucrada en sanciones, y en medio de esto la industria ha seguido adelante, ha seguido allí. Los reportes de cierres de empresas o de inoperatividad o de trabajar al 20% de una capacidad instalada ya no son solamente por falta de materias primas, es porque no existe esa capacidad de compra en el venezolano, a pesar de ser obligados muchos a mantener puestos de trabajo. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Qué puede hacer el sector industrial? ¿Puede aplicar aquí las leyes de oferta y demanda a ver si se sale de ese atolladero? Sí, nosotros pregonamos que la apertura se mantenga y que hayan importaciones también. Eso es sano para la economía y que el venezolano decida por qué producto él va a escoger, pero que estén las condiciones claras. Te doy un ejemplo, por ejemplo, en alimentos. A veces compramos alimentos que tú puedes decir que está económico o a la par, como lo quieras hacer, pero ese alimento viene para acá sin un registro sanitario, sin una etiqueta traducida al español, sin una fecha de caducidad, y en muchas de las veces tú crees que estás comiendo pollo y estás comiendo otra cuestión, ¿no? Entonces, de eso se trata, de que lo que entre al país entre por un marco de legalidad y compita de tú a tú con el empresario nacional. Yo he dicho muchas veces, y con ello le voy a hacer la cuña, sin nombrar el producto, tú te has comido una arepa hecha, fabricada en el país con esa harina tan rica, nosotros no tenemos nada que envidiarle, o te has puesto zapatos en otra época fabricados en el país, son los mejores zapatos del mundo. Y todo lo que aquí se produce, se hace de verdad con las manos venezolanas, tienen magia, todo lo que se hace es de primer mundo y con calidad de exportación. ¿Qué sucede? Que nos ha tocado producir en condiciones que no son las más óptimas porque no tenemos servicio, no tenemos en muchos de los casos gasolina y la vialidad es complicada o no tenemos gas para la industria y en donde a veces operamos en esa semana de flexibilización 5 horas y puede ser que no haya luz. Entonces somos improductivos. Debe darse las condiciones necesarias al empresario en primer lugar. Y el tema de importaciones, esperemos que esté resuelto si de verdad se quiere al empresario nacional y a sus trabajadores para este año y competir en situación de igualdad. ¿Qué esperamos? En primer lugar, esa no renovación de ese decreto 4080, que es la exoneración de los productos. En segundo lugar, que haya una medida y se revisen todos los impuestos. No puede ser de que tú tengas una economía restringida, que hoy por hoy es el 20-25% de lo que era hace 7 años y pretendas que esa gente o esas empresas que están ahí en la formalidad paguen lo que ya no están o lo que no es formal. No hay manera de que esta pequeña industria que representa el 20-25% de lo que era antes te pague lo que no pagan los demás. Hay que nivelar definitivamente los ingresos y los gastos del Estado a efectos de controlar la inflación y la devaluación que tanto daño nos hace. La inflación es un impuesto que nos atañe directamente, no te preguntan de qué color político eres ni de qué raza eres, te quita el dinero del bolsillo. Entonces, eso es un mal que está aquejando porque nos descapitaliza, no quita el poder adquisitivo. Si tú cobraste tus churupitos el lunes y hubo esta inflación como la hubo en el mes de noviembre y te fuiste al automercado, en una semana tienes 20% menos.
eso hay que controlarlo. Pero también se descapitaliza el industrial, no solo se descapitaliza el ciudadano de a pie. Ahí también hay que tomar medidas al respecto y eso se logra, como hemos hablado. El Estado tiene que deshacerse de las empresas que son improductivas, dedicarse a lo que es la administración, a velar por los hospitales, por las escuelas, por la seguridad, por la vialidad, dejarle al empresario el trabajo de producir y por ahí van las cosas, pero tiene que generar confianza con todas las leyes que hace y sobre todo respeto a la propiedad privada. Ahora, en medio de esto llegamos a un punto fundamental y es que para el industrial existen una cantidad de trabas para ajustar precios, cosa que no existe en la cadena final, que es en la de comercialización. Se ajustan diariamente, se ajustan a tipo de cambio. Ustedes producen algo y lo venden y al venderlo ya tienen un precio fijado. Para volver a producir, cuando ese 20% se incrementó, ustedes no lo vuelven a cobrar, sino en un próximo envío que probablemente vaya a quedar por debajo de la inflación nuevamente. ¿Puede el Estado o existe o está en capacidad de hacer o eliminar leyes que quitan o quiten este problema para que las cosas se puedan ir ajustando según las necesidades? Los precios se ponen en función a la oferta y la demanda. Mientras tú produzcas más bienes, ellos tienden a bajar. Cuando hay escasez, todo se aprovecha. Y vienen hasta los bachaqueros que recuerdas en una época del tiempo, cuando hubo escasez, producto de eso que tú estás hablando, que era la ley de costos y precios justos, pues no había ni siquiera alimentos o los anaqueles estaban vacíos y los precios se incrementaban. Hoy por hoy, me hacías una pregunta anteriormente, mira, los fabricantes venezolanos, en el caso de calzado, por darte un ejemplo, los zapatos han disminuido de precio, hay ofertas en todos lados, porque hay una saturación, hay una oferta enorme de calzado. Y por ahí se van las cosas. Es igual, y a nivel de ejemplo se lo doy a la gente, por si acaso no lo entiende. Pero cuando hablamos de saturación es porque no hay quien compre. En o por exceso de producción. Porque también hay productos importados, también ha bajado el consumo, están las dos vertientes allí y ellas convergen y de ahí sale lo que es la oferta y la demanda y tienes que bajar los precios para operar. Es el mismo ejemplo del caso del petróleo. Mientras más producción hay, los precios bajan. Cuando tú rebajas la producción, bueno, tiende a subir o a veces el consumo aumenta en demasía. Aquí lo que se trata es de equilibrar las cosas. En primer lugar, que se recupere la gente. Igual acá, y tú te puedes dar cuenta, y aquí en Globovisión antes tú entrabas y esto lo veías totalmente lleno, ahorita no hay tanta gente. Lo mismo ocurre en las empresas, hay el 20-25% de ese personal. Cuando esto regrese a su normalidad, hablabas también de la capacidad instalada que se usa en Venezuela, el promedio está en el último encuesta que hicimos 22%. Es ineficiencia. Los otros países están trabajando entre un 60 y un 70% y lo óptimo es un 80%. Ahí tú abaratas los costos. Y no hay un empresario que se haya enriquecido, porque eso es mentira, vendiendo caro. Aquí la idea es producir muchísimo y bajar los niveles de venta y ganar en el volumen, no en lo poco que fabrique, pero para ello hace falta empresas. Y también, a medida que más hay empresas, el trabajador se beneficia. Y regresar a lo que éramos antes. En esta época estábamos comprando o bien planificando un viaje o comprando hasta pintura para hacerle una pinturita a la casa o nuestra ropita. Bueno, a ello hay que llegar nuevamente. Y para el 2021 nosotros lo que tenemos es esperanza. El empresario es empresario, su apellido es terquedad. Eso lo decimos mucho en Conindustria. Es mantenernos, creemos en el país, estamos firmes. Hemos demostrado que en Venezuela se produce todo lo que el venezolano necesita y lo podemos hacer con calidad, con un poquito de cariño. Esto lo vamos a recuperar, pero tienen que estar dadas las medidas necesarias para que nosotros lo hagamos y adicionalmente a ello, para que todos nosotros y nosotros que también somos trabajadores, nos beneficiemos de ello. Para finalizar, quisiera conocer cuáles son, una vez más, esas peticiones que haría el sector industrial al Ejecutivo Nacional para tratar de llevar adelante esto y que no se siga hundiendo el barco. Nos hemos reunido ya varias veces con el Ejecutivo Nacional, desde Conindustria, también desde las cámaras sectoriales. Hemos puesto sobre la mesa todos esos aranceles que queremos que se revisen, evidentemente las leyes impositivas y todos los exabruptos que se están cometiendo en el caso del aseo, en el caso a veces de la electricidad y algunos otros servicios. Queremos pagar impuestos, pero queremos que sean razonables y que sean aplicados directamente o bien hacia la facturación o bien hacia la renta, pero no que sean impuestos, valga la redundancia, sobre un criterio que no hay para pagarlo. Adicionalmente a ello, lo que siempre decimos, que se den las condiciones para accesar al financiamiento y
que se nivele todo lo que nos está ocurriendo ahorita con inflación, ninguno vamos a ganar. Y que se genere confianza en el país, que se ponga el país en primer lugar y después que todos alemos esa carreta en la misma dirección. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, conocer la visión que tienen de cara a 2021 en el sector industrial y bueno, las cosas, cómo salir en 2020. Luigi Pizela, director tesorero de Conindustria, además presidente de la Cámara Venezolana del Calzado, estaba con nosotros la tarde de hoy. Nosotros así llegamos al final. Recuerda como siempre nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.